Buenas, esto es Miki Terapia y hoy vamos a hablar de Needy Girl Overdose o Needy Streamer Overload. Antes que nada me voy a presentar. Hola, soy Micaela y soy psicóloga. Mi tesis la hice acerca de adicciones a las sustancias tóxicas, que es una de mis temáticas favoritas, como también los trastornos de personalidad, en particular el trastorno límite de la personalidad. Y hago esta pequeña introducción para decir quién soy, también para comentar por qué elegí este juego y por qué me interesa tanto la protagonista. En primer lugar, para presentar el juego tenemos que decir que es una novela visual con elementos de simulación de gestión, es decir, nosotros controlamos toda la interfaz de un Windows en donde nos comunicamos con nuestra protagonista. El jugador, es decir, nosotros, asumimos el lugar de Chan. Chan es su pareja, pero también es el manager de Ame. Nosotros controlamos la vida de Ame, también de Angélica, que vendría a ser su alter ego. Desde el comienzo sabemos que Ame quiere a los 30 días llegar a 1 millón de seguidores, siendo una de las streamers más famosas del mundo. Y a lo largo del juego vamos a ver esta estética retro y también bastante kawaii, pero no se dejen engañar por esta estética porque también trata temas muy oscuros de la vida humana. ¿Y qué análisis y crítica nos trae este juego? Este juego, al igual que la vida, tiene diferentes finales. Nosotros tenemos que tratar de desbloquearlos todos. Dependiendo de las decisiones, vamos a tener uno u otro. Ame, ¿te vas a suicidar? En fin, ahora que he llegado al millón, he juntado en tantos frikis como para hartarme. Sabías que eras un fraude de Ángel. Confirmamos que necesitas terapia. Estoy acojonado, perdón. No vas a olvidar jamás el daño que me habéis hecho. Este final no lo vi yo. Desde que la conocemos a Ame, nos damos cuenta que es una chica bastante insegura respecto a autoestima, con desregulación emocional. Creo que estaría mejor muerta, la verdad. Me encanta que hagas lo que hagas, ella siempre va a estar así. Tírate y da una voltereta. Este es un meme de Futurama, muy buen meme de decir. Es mejor estar muerta en vida que vida en muerta. Debes mimir. Si ya sabía yo que de nada sirve estar viva, yo creo que merece la pena. Nadie me quiere en este mundo. A lo mejor en tu próxima vida sí. Yo estoy contigo. ¿Y ese tal Tigo quién es? Oye, dime que me quieres, ya en serio. Y que además tiene bastante ansiedad social. Por ese motivo dejó los estudios y se aisló en su casa. Una de las maneras de expresarse es poder tener su espacio en stream. Ella encuentra su comunidad y crea su espacio, pero desde una necesidad de aprobación. Necesita números, necesita comentarios, buenos comentarios. De otra manera, se desestabiliza. Esto lo hemos hablado, esta necesidad de validación constante para saber si ella existe y para validar su propio self es algo que ya hemos visto cuando hemos hablado del trastorno límite de la personalidad. Para hablar del trastorno límite de la personalidad tenemos que entrar también en el desarrollo temprano. No tenemos información acerca del desarrollo temprano de Ame, más que no la pasaba bien en el colegio y que no le agradan los adultos. Esta necesidad de validación tiene que ver con la búsqueda de su propia identidad y al no encontrarse y no saber quién es ella misma, se la construye como Ángel Kawaii, en donde pareciese estar segura, contenta y mismo ella nos comenta que es en donde deposita todos los rasgos de perfección y belleza que siente que ella tiene. De esta manera, con su peluca rosa y diferentes atuendos, con su personalidad alegre, se muestra en cámara como esa Ame que es feliz, que tiene motivación, que tiene ganas de seguir. Vendría a ser como un espacio seguro para ella. Pero en privado vemos cómo Ame se desestabiliza, cómo esta necesidad de atención y validación constante lo único que hace es entrar en un bucle eterno en donde se sobreexplota, se sobreexpone para poder lograr lo que necesita. Pero al fin y al cabo no era eso lo que necesitaba, porque nunca tuvo un proceso real de integración del self y de sus propias emociones. Recurre a conductas de riesgo para aplanar un poco el dolor que ella siente, de no saber quién es, de tener una desintegración en el self y en los rasgos de ella misma. Otra sintomatología que tiene Ame es el miedo extremo al abandono. No vamos a hacer un diagnóstico en este momento, simplemente vamos a elegir y ver si esta sintomatología en el análisis de Ame y de Ángel Kawaii. Vemos cómo depende emocionalmente de nosotros, si nosotros desencadenamos un final. Y esos finales pueden ser terribles, destructivos, para nosotros se puede matar ella misma y suelen ser bastante drásticos. Por otra parte, no nos permite hablar, solo podemos hablar a través de emojis y stickers que ella va diciendo. Hay momentos específicos en donde ella nos permite hablar, pero no queda claro bien en quién somos nosotros y si Chan realmente existe. No hay imágenes de él. Lo único que vemos es Angélica refiriéndose y nosotros como si fuésemos un dios que observa desde afuera. La mayoría de los finales se representan como fracasos para ella, en donde Ame
finalmente sucumbe frente a alguno de los miedos o inseguridades que tenía desde el principio. Por ejemplo, si el nivel de afecto sube demasiado, Ame se descontrola, se desregula y se obsesiona con nosotros hasta que no puede hacer otra cosa. Esta tendencia extrema que tiene Ange, dependiendo para dónde vaya su propia obsesión e impulso. Cuando se obsesiona con nosotros, abandona el resto de cosas en su vida. En el juego se trata mucho de ideación suicida, lo menciona constantemente, y esto vamos a tomarlo para uno de los mitos referidos al suicidio y a la intención suicida. Hay diferentes tipos de indicadores para tomar en la evaluación de riesgo suicida. Y Ame los muestra desde el principio. Tenemos que derribar esos mitos en donde se piensa que el suicidio es algo silencioso, apartado. Las personas suelen dar signos y Ame los da desde el momento 1. Ella nos menciona cómo quiere morir y cómo se desestabiliza y cómo la vida no le gusta, la vida que tiene no le agrada. También vemos cómo el abuso de las sustancias tóxicas puede llevarla a estados muy parecidos a la psicosis. No se puede enfrentar a la realidad, en donde se enfrenta a la realidad de una manera distorsionada. Tendríamos que entrar en el concepto de realidad y qué pensamos de realidad. Además, esto es un juego, entonces es como entrar en un loop de realidad y tendríamos que entrar en un montón de autores para pensar en la realidad, pero no voy a entrar en eso porque estamos haciendo un análisis de Needy Girl Overdose. Si quieren que hablemos de realidad, lo podemos dejar para otro video. Uno de mis finales favoritos, cuando Ame vacía totalmente su depresión, su indicador de depresión, se dispara un final que es uno de mis favoritos, como les mencioné, que es que Ame renuncia al streaming y decide volver a estudiar, a crear una vida, y se llama Normie Ending. Ame deja la obsesión por la fama, de la necesidad de validación y siente que necesita otro tipo de estrés, porque el diálogo final que nos presenta nos muestra cómo no se podría vivir una vida sin estrés, lo cual es cierto porque el estrés nos motiva a hacer algo diferente. Hablemos de las mecánicas del juego, cómo las mismas mecánicas refuerzan el mensaje. Algo que me gusta mucho en los videojuegos en general es cuando las mecánicas de los juegos se mezclan con el mensaje que quiere transmitir. Por ejemplo, cuando hablamos de la saga de BioShock y cómo sería una burla o una ironía a las historias lineales en donde no tenemos otra opción, y nos dice básicamente que somos esclavos a seguir la historia porque estamos en una historia lineal. Bueno, pero acá no estamos en una historia lineal y las mecánicas del juego nos muestran exactamente eso. Vemos esta interfaz de computadora de un Windows 95 en donde estamos controlando la vida de nuestra protagonista. Cada día tiene 3 franjas horarias: mañana, tarde y a la noche es cuando hacemos los streams. Allí podemos escoger diferentes actividades para que Ame realice. Esto también, Ame nunca tiene cierta autonomía, pero lo gracioso y lo irónico, creo yo, es que nosotros tampoco tenemos autonomía. Si bien tenemos ciertas opciones, no nos deja decir nada. No podemos reflexionar, no podemos pensar. Pareciese que Ame sigue sin pensar, sin simbolizar lo que realmente desea, un loop buscando validación, pero sin entender bien por qué. Todas estas acciones tienen consecuencias en 3 indicadores diferentes: estrés, afecto hacia nosotros y oscuridad mental. En todo momento tenemos que equilibrar los 3 indicadores porque si no va a desencadenar algún tipo de final. Y esta gestión nos muestra qué tan difícil es manejar la intensidad de Ame y refuerza este mensaje emocional del juego. Nosotros estamos en la posición de cuidarla o, por el contrario, destruirla. Y esto nos muestra también que la fragilidad identitaria de Ame depende de nuestras manos y depende de la validación externa. Y lo frágil que es. Cualquier decisión, sea contestar un mensaje o no contestar un mensaje, puede destruir a Ame. Esto se puede pensar como una crítica a la necesidad de validación constante, que cada vez se necesita más y que refuerzan los algoritmos porque muchas veces, a día de hoy, tienen una salida laboral, como es en el caso de Ame. Ame lo necesita para pagar el alquiler, para comprar su comida. Por ende, la necesidad de validación no es simplemente una cuestión identitaria y una necesidad meramente superficial, sino también una cuestión de supervivencia. Esto también lo vemos, la división entre el trabajo y la vida cotidiana se vuelve una. Y esto es algo que se ve cada vez más en el mundo del trabajo contemporáneo en el que vivimos, en donde los límites y separaciones del mundo laboral y
cotidiano o personal están más difuminados. No solo están más difuminados, sino que emocionalmente están unidos. Cuando Ame más se desconecta y pueda tener espacios para ella, como salir a pasear, menos tiempo tiene para trabajar y estar presente, crear nuevas ideas para poder ser directo a la noche. Por el contrario, cuando Ame se obsesiona con hacer streams y que todos salgan perfecto, esto hace que desencadene muchísimo estrés y descuide todas las otras áreas de su vida, hasta incluso llegar a un colapso final de su propia vida. Vemos en el juego que llevar al extremo cualquier decisión que tomemos siempre va a terminar en un final en general trágico. Cuando su estrés llega al límite, aproximadamente 80, Ame empieza con las conductas autolesivas. Ella se corta la muñeca. La autolesión desde el TCC, esto depende, hay muchísimas teorías hablando de la autolesión, pero podríamos pensar en cómo esta manera de regularse para liberar tensión y también aumentar su umbral de estrés es una manera para ella de tolerar el malestar que está viviendo. Incluso nos hace partícipe, nosotros somos quien le cortamos las muñecas. Y al no saber si nosotros realmente somos Ame, una faceta de ella, o somos una persona aparte, esto también hace que decaiga el amor que tiene por nosotros y nos muestra cómo incluso la autoexplotación, porque Ame es quien eligió y Ame es quien se puso 30 días para llegar al 1.000.000, pueden llevar a Ame demasiado lejos. Y esto es algo que me gusta mucho del juego también, que es un tipo de mecánica en donde los indicadores son mesurables con números y los números son muy importantes para desencadenar un final u otro. Los eventos narrativos dependen de los números. Por lo tanto, podríamos pensarlo como una crítica a las métricas de éxito, en cómo las visitas, los seguidores, el dinero, el estrés, todo se puede llegar a medir para llegar a un evento u otro en la narrativa de nuestras propias vidas. Y otro elemento esencial en este juego es la integración de las redes sociales. Tenemos un Twitter, que es una parodia de Twitter porque está escrito de otra manera, en donde ella publica post después de cada actividad. Gracias a esto podemos ver su estado de ánimo y su estado de salud. Nos permiten para dar cierto feedback narrativo referido a la actividad que Ame realizó. Además, en las transmisiones en vivo nosotros somos el propio moderador de los streams de Ame. Nosotros elegimos qué mensajes eliminar y qué mensajes mostrar. Esto no es solo un pequeño minijuego, sino que va a afectar también a el estrés que tiene Ame. Mientras borremos más cantidad de comentarios malos, el estrés baja. Y mientras mostremos otro tipo de comentarios, ella tiene un feedback positivo. Y la representación del chat es increíble para mí porque en la traducción, recordemos que este juego está situado en Japón, pero la traducción es muy graciosa porque pareciesen comentarios reales de un chat. Entonces uno lo siente como realista y puede ponerse en ese lugar. Vemos mensajes de todo tipo, de fan aduladores, de acosadores, comentarios lascivos, todo tipo de comentarios e incluso memes dentro de su propio chat. Y este momento puede ejemplificar cómo muchas veces a día de hoy con las redes, un comentario hiriente en vivo puede hacerla desestabilizarse y nos muestra cómo el entorno digital realmente afecta en la salud mental y no es simplemente una pantalla que está apartada de nuestra vida. Para Ame, el stream y Angélica es parte de su vida y depende de ese feedback positivo. Incluso un comentario en donde ella... Y esto se ve mucho en los creadores de contenidos, al estar sobreexpuestos y su vida entera y cada cosa que hacen y realizan está en lupa, pueden fragmentarlos, derrumbarles el autoestima. Y por otra parte tenemos, referido también a la creación de contenido, la obligación constante de mantenernos constantemente con una audiencia creciente. Ame tiene que probar diferentes categorías entre streamings de ASMR, gameplays, y ella va probando cuál es mejor. Esto nos muestra cómo la necesidad de contenido nuevo, más contenido que presentan los algoritmos actuales, necesita de nuestra constante atención y nuestra constante presencia online, porque necesitamos estar actualizados, necesitamos crear nuevo contenido, las actividades que realizamos son para crear nuevo contenido, por lo que su vida personal es parte de su vida pública. La línea entre su vida privada y su vida pública se vuelve borrosa, como habíamos hablado, con su vida laboral y su vida personal. Cualquier decisión rutinaria, sea bañarse, sea comprarse un nuevo vestido, todo tiene que ver con la narrativa desencadenante de las acciones que tomamos. Si bien es cierto que a lo largo de nuestra vida cada decisión importa y construimos la vida a partir de estas pequeñas acciones, acá es bastante diferente, porque una pequeña acción puede desencadenar
consecuencias graves. Y finalmente, hablando del estilo y la estética, que creo que es una de las cosas, al menos a mí, que más destacan en el juego, que es hermoso, tiene también sus propios fanarts, tienen este estilo medio vaporwave, con colores neones y pastel, tiene estos gráficos como medio retro, relacionados a la cultura de los 90, este arte, este pixel art de una PC del 98, toda la interfaz es muy bonita, tanto los ruiditos que pueden ser como... La música es bastante insoportable también, pero me recuerda mucho... Ay, voy a mostrarles algo ahora, pero me recuerda mucho al... Ay, 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 ¿no? Todo como estética del 2000. Paren, voy a traer algo. Esto me lo compré en China y... Bueno, ahora cállate. Los emojis, los stickers, los memes, creo que es algo destacable y muy hermoso del juego. Tanto los menús, cómo se maneja. Se ve muy tierno también los fanarts de ella. Ella es una estética muy cuidada la que mantiene. Y también vemos esta diferenciación entre Ame y Angélica, en donde cuando es Angélica vemos estos colores pasteles explotados y después de eso, que se muestra gráficamente que en realidad ella por dentro se siente muy deprimida y por más de que ella pueda dar este mensaje, y esto nos muestra también a todos esos influencers que viven de dar una imagen de felicidad, de persona aspiracional, porque tienen que vender un producto, porque ellos mismos son un producto, tienen que mantenerse de cierta forma, pero no necesariamente es la forma. Y a día de hoy hay tantos, y estamos invadidos con tantas imágenes que representan esta felicidad, esta manera de alcanzar algo desde la estética, desde lo simbólico. Esto nos muestra cómo Ame en su interior en realidad está malabareando para mantenerse un poco estable. Destacar para mí la dirección artística, porque este guiño estilístico nos trae a esa temática de revolución digital de los 2000, de va a cambiar el mundo, de cómo el consumismo digital comenzó. Esta idea que Ame vive en este mundo virtual, en donde ella misma puede existir por fuera de la realidad. Toda su identidad, incluso en el juego, tiene una referencia visual, tiene que ver con una iconografía específica para poder ser esta deidad de internet que ella tanto quiere ser. Y repito, la dirección artística en este juego creo que es importante porque también muestra esta interfaz. Al ser la vida es una interfaz, nosotros que va a dormir, lo seguimos viendo detrás de la pantalla, de cómo ella nunca se termina de separar. Y lo vemos hasta gráficamente. En conclusión, este simulador de Needy Streamer Overload nos muestra esta crítica a los influencers y a la virtualidad cada vez más explotada, porque muchas veces no nos damos cuenta y que los creadores de contenido, ay, qué bien, sí, ganan plata y hacen lo que quieren. Muchas veces están ceñidos a los números, a una constante sobreexposición. Y vemos una crítica a esta cultura del streaming, a esta cultura de los algoritmos que necesitan que nosotros creemos contenido constantemente, que constantemente estemos de manera virtual. Porque si uno a día de hoy necesita hacer un negocio, vender un servicio, necesita estar en las redes sociales. A día de hoy nace esa necesidad, pero ¿cómo este triple trabajo de generar una presencia online, de estar todo el día en las redes y no tener una diferenciación clara de cuándo es un momento para alejarnos del trabajo, nos lleva a una autoexplotación y burnout emocional? Y esto se ve muchísimo en creadores de contenido. Se han visto streamers que no salen de la casa para estar 24 horas streameando. Muchos con problemas de obesidad, con problemas interpersonales, y por más de que tengan éxito y fama, es algo que les conlleva mucho, que no está regulado de ninguna manera, y las plataformas van a ser cada vez más y más invasivas. A día de hoy es una manera de ganarse la vida, es una opción laboral. Pero si no hay ningún tipo de regulación, porque no es que hay un sindicato de streamers o alguien que le va a importar, porque la gente tampoco empatiza mucho en general con las personas que también trabajan en el entretenimiento o divulgación de contenido. Bueno, con el streaming del CONICET hubo como, creo, un poco más de, no sé, de una relación parasocial con los divulgadores un poco más amena,
Sí, no desde el odio, no desde el prende todo el tiempo porque te quiero ver. Por último, quiero hablar del síndrome de burnout aplicado a los creadores de contenido, porque los síntomas que vemos en Ame, como la fatiga, el insomnio, incluso menciona que se queda despierta leyendo comentarios, que esto es algo que pasa también, que tiene irritabilidad, desapego por la realidad, en donde ella dice, ya no me importa nada. Y esto es algo que se ve en casi un tercio de los streamers profesionales, y más aquellos que sienten una presión financiera y de crecimiento. Needy Streamer Overload ilustra varios factores de riesgo que tienen esta población. Las largas jornadas sin descanso, como les mencioné, hay streamers que literalmente tienen el baño al lado de la habitación en donde hacen stream y no paran un segundo, en donde hay una confusión entre la vida personal y el trabajo, porque todo está en el stream, hay una exposición constante a la evaluación pública, todo lo que hacen tiene que estar excelente, de otra manera no hay un apoyo real. Y esta es, creo yo, una de las críticas en las relaciones parasociales más importantes, que tiene que ver con la falta de apoyo social real, en cómo cuando a Ame le pasa algo, no están para ella, porque ella deja de hacer contenido y bueno, ay, desapareció Ángel, desapareció Ame. Ame no tiene nadie por fuera de la pantalla más que nosotros ni siquiera sabemos si existimos dentro del juego. Ame necesita ir al médico, Ame tiene su propia medicación psiquiátrica, por lo tanto está en búsqueda de estabilizarse, pero no tiene a alguien con quien comunicarse, más allá de esta relación parasocial que ni siquiera termina de ser real, porque frente al mínimo error de Ángel o de Ame, todos van en su contra. Entonces vemos cómo a ella la dejan, ya de por sí era una persona vulnerable, por la necesidad constante de atención, que eso es también algo que pasa. Muchas personas que están en internet lo hacen en esta búsqueda de validación, de aprobación o de simplemente un poco de atención. Empiezan en un ambiente de hiperexigencia digital, en donde las plataformas cada vez necesitan más de nosotros, más contenido. Y bueno, cuando empezó la IA, creo que también esto cambió el ritmo de la creación de contenido. Un robot puede hacer contenido muchísimo más rápido que un ser humano. Una IA no piensa como un ser humano. Una IA no se va a pasear para pensar en el paseo. Una IA le decís, hola, hace un TikTok de un paseo. Y te lo hace. Y lo hace rápido. Y eso es mucho más eficiente que un ser humano que hace pis, duerme, tiene emociones, pero también ese era el sentido del arte. Y creo que también eso es algo que tenemos que agradecer, o al menos yo agradezco en los videojuegos, que es cuando se nota que hay una persona real que le interesó hacer esto, sea desde el diseño. Si eso después tiene un lucro de alguna manera, bueno, se verá. Pero también para poder hacer que disfrutemos, necesitamos tener un espacio en donde poder comer, tener mínima seguridad habitacional, un lugar en donde vivir, en donde dormir. No que cada mínimo movimiento termina en una explosión. Navega por su narrativa de ficción con preocupaciones reales del mundo del streaming y de las redes sociales en general. ¿Cómo cambió la vida humana en los últimos años? El spawn de atención, la frustración al fracaso, el loop de dopamina, aprobación, validación que nos dan las redes. Y algo que me gusta mucho es que aborda muchos de estos problemas, de problemáticas sociológicas, de problemáticas del trabajo y también de las problemáticas internas. Creo que se puede analizar muchas cosas, por ejemplo, en la identidad de Ame, ya podemos hacer un video entero. Ame incluso plantea con sus viewers, no podría vivir sin ustedes, chicos. El diario que ella escribe estar vacía a pesar de los miles de fans porque nunca la termina de saciar. Si bien nosotros podemos pensar en el deseo como algo que no tiene un límite, que no tiene un parate, porque uno es un ser deseante, por eso está vivo, ¿no? Para seguir deseando y para seguir poniéndose nuevos objetivos. Pero a día de hoy los objetivos van tan rápido y se necesita tanto que en algún momento uno explota. Y si bien hay muchas críticas referido a la representación de Ame como needy girl, ¿no? Como chica necesitada, como necesitada de atención, yo no creo que tenga que ver con una cuestión de género. Ame podría ser perfectamente un varón. Creo que no tenga que ver con la perspectiva de género, y referido a la romantización de las enfermedades mentales, yo creo que Ame te muestra cómo hay realmente un problema. Hay que tener una interpretación del juego y de la narrativa del juego en sí. Ame, en casi todos sus finales, tiene un final trágico. Te dice que está vacía, te dice explícitamente que la está pasando mal. En general te dice que la está pasando mal. Pero también hay críticas muy positivas al juego. Por ejemplo, en Corea del Sur disfrutaron mucho del soundtrack, que está muy bueno. Las canciones que hicieron
Otra cosa que me gusta mucho del juego es las canciones que hicieron están muy buenas. Yo la tengo en mi playlist de YouTube Music. Me gustan, las escucho de por sí. Creo que pueden plantear bien esta estética Vaporwave, Japón, kawaii. También como insoportable de sonidos y rapidez. Algo que quiero mencionar también es que este juego ganó premios como, por ejemplo, el mejor juego amigable para streams, eso lo cual es extraño, y mejores personajes nuevos en Indie Live Expo Awards de 22 en Japón, en donde la recepción tiene que ver con la autenticidad y la originalidad de este juego. Por otra parte, también quería mencionar que, por ejemplo, la web italiana Ever It fue más crítica con el juego. Plantea al título como inquietante y moralmente polémico. Señalaron que este juego tiene la ambigüedad para mostrar una evidente animosidad del jugador hacia Ame, ¿no? Porque te permite maltratarla, pero también nos premia cuando la maltratamos. En donde muchas veces se piensa esto como impacto por impacto en la parodia. Pero yo creo que nos muestra también en cómo Ame se percibe ella misma y cómo busca ella misma conductas de riesgo para seguir sintiéndose validada. Es una lógica que le permite. Las críticas refieren a la moralidad de presentar de una manera jugable temas tan complejos. Pero hay películas, hay millones de videojuegos, incluso los videojuegos más famosos también tocan polémicas, qué sé yo, el Call of Duty, sí, la guerra es una problemática, el GTA, todos los juegos grandes tocan problemáticas difíciles, porque es difícil no tocar una problemática difícil cuando estás hablando de la vida humana, de la vida en sí. Tiene sus complejidades, a no ser que hagas un juego en donde, no sé, Snake. La verdad, yo pienso, bueno, en el Snake, no sé, bueno, sí, te comes tu propia cola también. Podríamos pensarlo como, o podríamos sobreanalizarlo y decir que, no sé, es el eterno retorno y por eso nos comemos la cola, qué sé yo. En mi reseña personalísima es que a mí me gusta mucho el juego y creo que se puede sacar mucho análisis y encima estéticamente es muy bonito, no solo por la narrativa, sino por lo que genera en la gente. Por algo a la gente le gustó, se sintió identificado con Ame, es un personaje entrañable, incluso aunque sea insoportable, es querible, se construye ella y tiene sentido en su propia narrativa. El juego hace en su totalidad sentido. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Síganme para que sigamos analizando juegos. Me encantan los juegos independientes. Vamos a seguir en stream, quiero arrancar una sección en donde vamos a estar analizando y jugando juegos de desarrolladores argentinos. Así que síganme por allá, en la otra plataforma. Y bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao!